Ahí tenemos al bueno de Fran García. Se ha presentado hoy junto con Florentino Pérez y Emilio Butragueño en Valdebebas, sin público, como bueno, viene siendo habitual por las obras del Santiago Bernabéu. Chicos, ¿cómo habéis visto al ya lateral del Real Madrid? Sobre todo sus declaraciones ante los medios de comunicación. ¿Os esperabais este perfil bajo? Hombre, a ver, yo no me lo esperaba subidito, en plan, vengo a quitarle la titularidad a Mendy y a jugar 38 partidos de liga. Sí que es verdad que ha dicho, y esto lo ha especificado siempre que ha podido, que él no viene a luchar contra nadie, sino que viene a sumar, a aportar su granito de arena para ganar títulos con el Real Madrid. A mí me ha gustado, la verdad, la presentación. Además, el padre de Fran sí que cuando se ha subido al escenario a hacerse la foto con Florentino, se le ha visto que estaba ahí llorando todavía. Pero bien. No es para menos. Jorge, tú tienes pinta de que te encanta Fran García y no sé por qué. Sí, me gusta mucho, la verdad. Sobre todo lo que ha dicho de Dani Carvajal, ¿no? Que es un espejo para él, porque muchos lo vemos como tal, ¿no? El hecho de haber salido del Madrid y volver y poder hacerlo, pues dejando muy buenas sensaciones en el primer equipo, pues es genial. Hablando de la cantera, ayer estuvo viendo al Castilla, lo cual fue un poco una sorpresa. Y no sé, un poco por todo, ¿no? Lógicamente el rendimiento ya lo hemos visto. El golazo que le mete al Barça esta temporada, sin ir más lejos. Las actuaciones contra el propio Real Madrid, o sea, todo... No sé, tengo muchas expectativas con respecto a Fran García. Aitor, ¿crees que va a ser un fichaje de estos tapados que al final hace carrera muy exitosa en el Real Madrid? ¿O por el contrario, crees que simplemente viene a tapar una necesidad y poco más? A ver, yo espero que no sea un fichaje tapado, porque eso significaría que van a venir más fichajes este verano. Más allá de Bellingham, quiero decir. Yo creo que puede... Hemos sacado antes el nombre de Carvajal. Si sale la mitad de bien que Carvajal, yo me doy por contento. O sea, hombre, porque sí, estamos ahora mismo con las últimas temporadas de Carvajal, que está siendo muy regular, pero hay que recordar que Carvajal, cuando llegó del Leverkusen, era top 3 o incluso mejor lateral derecho del mundo, ¿no? Entonces, si Fran García da ese rendimiento, pues sería de loco, sabiendo también que ha costado solo 5 millones de euros. A ver, Javi, por alusiones. No, que dice Aitor que cuando volvió de Leverkusen, Carvajal era uno de los 3 mejores laterales derechos del mundo. No lo era. No, me refiero que cuando llegó los primeros años en el Real Madrid. Sí, a mí las 3 primeras temporadas de Carvajal en el primer equipo me parecen de top 3 lateral derechos del mundo. Sí, pero no, que no era top 3 cuando llegó del Leverkusen. No, hombre, no, claro, cuando llegó no. Claro me refiero que se hizo en las primeras temporadas, 2013, claro. 2014 no era el mejor. Yo estoy diciendo, porque Aitor ha dicho que cuando llegó del Leverkusen ya era de los 3 mejores laterales. Eso es falso. Literal, Sí, la verdad es que voy a cogerte todo lo que diga de manera literal, Javi. Claro, ¿qué más da, coño? Lo hemos entendido. Aprende a hablar con propiedad, Aitor. Eres el único que no lo ha entendido. No sé qué me estás contando. Hablando de Leverkusen, Fran García también ha confirmado que había interés del Bayer Leverkusen. Efectivamente. En el mercado de enero, pero que su sueño siempre ha sido el de volver al Real Madrid. ¿Os imagináis que hubiera dicho que no? Que lo del Leverkusen era mentira. Nada, de hecho eso creo que lo dijo incluso hace ya unas semanas, lo confirmó él mismo en una entrevista, si no me equivoco. Sí. Además es que es un jugador que por los 5 millones que ha costado es que es difícilmente no amortizable. O sea, enseguida lo vas a aprovechar, como pasó con Carvajal. Entonces, incluso saliendo regular, es que ya es un fichaje que tenías que hacer, y sobre todo por la posición que es, que solamente tienes a Mendy y que veremos a ver su continuidad, pues es un jugador que, vamos, que tenía que venir sí o sí. Son 5 millones, pero casi como si fueran 2,5, que es lo que pagó en su día el Rayo Vallecano al Real Madrid. Sí. Os voy a preguntar algo. Se está hablando mucho del futuro de Mendy. Aquí en Bernabéu Digital lo hemos ido desgranando paso por paso. Buenas tardes a todos. Anay Guti, Dos Callors, Curro /GB. Teniendo en cuenta que a lo mejor Mendy se puede quedar, ¿creéis que Fran García puede ser titular con Ancelotti? Titular habitual, evidentemente. Yo creo que va a depender también mucho del tipo de partido. A lo mejor para partidos de más altos vuelos, por así decirlo, Ancelotti prefiere un lateral más defensivo y con más experiencia como Mendy,
que apostar por Fran. En cambio, para un Real Madrid-Mallorca, por ponerte un ejemplo, con todos los respetos al Mallorca, pues opta por... No, por al Mallorca no, Fran. sin respeto, me da igual. Es que, a ver, Mendy ahora mismo es una incógnita, porque tiene 28 años recién cumplidos y esta última temporada prácticamente no ha jugado, y cuando ha jugado no es que haya estado en su nivel más alto. A ver, yo sinceramente tengo una pedrada con que Fran García va a terminar la temporada como titular, Ojalá. pero creo que la va a empezar Mendy por delante de él. Yo lo decía más bien, no solo porque Mendy esté bien o mal, sino porque Jorge Aitor, no sé por qué, creo que Ancelotti no va a apostar mucho por Fran García. Ojalá me equivoque, pero... A ver, al principio Pues yo creo no. que tampoco. Al final, Ancelotti suele ser un técnico muy continuista con lo que tiene. Por Y eso lo hemos mismo. visto este año, ¿no? En el centro del campo siempre ha apostado en los partidos grandes por Kroos y Modric. Pese a tener a Tchouaméni, Camavinga. Bueno, Camavinga al final también se ha adaptado y eso. Pero es un técnico muy continuista. Pero yo estoy con lo que ha dicho Javi. Si Mendy se va a haber no va a haber un lateral izquierdo que estuvo la pasada temporada, ¿no? O sea, Fran García va a ser el único puro. Y en el caso de que se quede, el nivel del francés no ha sido el óptimo este año. Y Fran García lleva 2 años de 3 que ha estado en el Rayo Vallecano siendo el mejor jugador de la temporada para el conjunto de Vallecas. Así Sí. que yo creo que va a acabar siendo titular a final de temporada. O sea, va a acabar siendo el lateral izquierdo titular, sí. Yo es que os iba a decir que cuidado con lo de Camavinga, que es que Claro. si hablamos de que Así va Ancelotti es yo. continuista, Camavinga puede seguir teniendo minutos perfectamente. Claro. Yo voy un poco por esa línea. Como lateral no le veo. Para mí Fran García debería ser titular en el comienzo de la temporada, pero evidentemente me espero un Mendy por delante de él. Pero en el caso en el que no esté Ferland Mendy, yo es que veo a Ancelotti poniendo a Camavinga por delante de Fran, sinceramente. Yo es que Ojalá me equivoque. a Camavinga yo ya no le movía del centro del campo. O sea, Ya, él mismo Ni ha ninguno de comentado. nosotros. Él mismo ha comentado que no se siente cómodo ahí o sea, no que no se sienta cómodo, sino que él prefiere jugar en el centro del campo y en el club también quieren ver a Camavinga en el centro del campo, no lo quieren ver de lateral. Lo de esta temporada se supone que ha sido un parche, para eso viene Fran García. En el caso de que se vaya Mendy, a lo mejor viene otro lateral izquierdo. A ver, la opción que suena es Davis, pero no sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo francamente complicado, a pesar de que hace una semana Aitor y yo aquí lanzamos las campanas al vuelo con su fichaje. Ni lo contemplo. Claro. Javi, tú igual. Ojalá, o sea, pero es que No, este año Davis es imposible, de creo. hecho, viendo las últimas informaciones con respecto a la delantera, te deja más claro que vamos, que un Davis no va a llegar ni de broma, vamos, y veremos el año que viene. Bueno, vamos a pasar a hablar de Brahim Díaz. Ahí le tenemos, mañana será presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Muy buena, Santi Rock. ¿Cómo veis su incorporación? A ver, yo lo que puse el otro día en Twitter, si viene para ocupar la plaza de Eden Hazard, me parece una muy buena incorporación. Bueno, y una mochila. Como venga para ser cuarto atacante como lo era Marco Asensio, a mí Brahim, al menos en el tema de cifras, se me queda bastante corto. Jorge. A ver, yo lo que recuerdo de los minutos que jugó Brahim con el Madrid, que no fueron muchos, a mí me gustaba, la verdad. Creo que ha evolucionado un poco con el Milan y bueno, es que no me parece muy diferente a Asensio y es que no creo que vaya a ser un pelotazo, ¿sabes? O sea, no le veo muchísimo futuro en el Madrid, pero bueno, por eso, como voy sin expectativas, tampoco creo que me vaya a decepcionar ni mucho menos. No me parece un mal jugador para tener en plantilla, pero es verdad que, Claro. que con lo que tienes ahora mismo, igual sí que se te queda un poco corto si no vas a ir más allá en el mercado. Aitor. A mí me ha descolocado un poco lo que se ha hecho en torno a Brahim. A ver, yo sabía que lo iban a recomprar porque era lo que se estaba manejando, pero el hecho de que se vaya a quedar es lo que me sorprende. Y se va a quedar porque, joder, si no, no le van a presentar y tampoco le renuevas hasta 2027. Claro. Es lo que ha dicho Javi. Si viene para ocupar el puesto de Asensio, que apunta que viene a eso, porque juegan en la misma posición, no lo veo. Porque por más que le duela a Javi, Asensio, los números de Asensio mejoran muchísimo a los de Brahim.
Asensio es mejor que Brahim, claro, creo que todos estamos de acuerdo. También hay que decir que Asensio es un jugador más hecho que Brahim, que eso también es novedad. Sí, pero también creo que Brahim, no sé qué opinaréis vosotros, es un jugador que en determinados contextos en los que los rivales se encierran, sobre todo en la liga, creo que Brahim es bastante mejor que Asensio, porque Asensio solo tenía disparo. Como revulsivo, Perdona, yo Santiago. creo que como revulsivo yo creo que Brahim es mejor que Asensio. Entendedme, como revulsivo me refiero a defensas cerradas, hay que cambiar un partido, romper líneas. Asensio no, Asensio lo que te daba era disparo desde lejana distancia. Yo insisto en que si el cambio ha sido Asensio-Brahim, el Real Madrid sale perdiendo. Y yo no soy el mayor fan de Asensio, pero es que es una obviedad. No lo es. De todas formas, vuelvo a lo mismo, a lo que he comentado antes. Yo creo que sabremos si el regreso de Brahim es positivo o negativo en cuanto acabe el mercado de verano. En septiembre, una vez vista la plantilla, veremos a ver. Porque para saber su rol. Exacto, como quinto atacante, si ocupa la plaza de Eden Hazard, a mí me sirve Brahim. Pero para ser el cuarto atacante, la primera opción en caso de que uno de los tres de arriba falle, no. O sea, yo no saldría en una semifinal de Champions con Brahim como titular, como sí ha hecho en el Milan, pero no me compares al Milan con el Real Madrid. Y esa es otra, hay que ver cómo se adapta Brahim después de 3 años en los que ha sido más o menos titular en el Milan, cómo se adapta ahora otra vez a ese rol secundario que ya tuvo en su primera etapa aquí. Jorge. Además hay que ver, a mí personalmente me gusta más Brahim sin tampoco ser mi jugador favorito, pero sí que me llena más los ojos, ¿no? Pero es verdad que Asensio es incluso más goleador, que se va del Madrid en su última temporada con sus mejores registros goleadores, que eso también hay que verlo. Al final se te va otro jugador del equipo que aunque no ha sido súper determinante, pues ahí tiene sus cifras goleadoras, ¿no? Veremos a ver Brahim. Yo no creo que vaya a acercarse porque en los un poco más de 120 partidos que ha jugado con el Milan, los datos son bajitos. Es verdad que no todos los atacantes tienen por qué tener 30 goles por temporada, pero en el caso de Brahim son poquitos, y marcharse de un Milan a un Real Madrid no creo que vaya a superar sus cifras, ni mucho menos. Brahim esta temporada, por ejemplo, jugando muchísimos minutos, solo ha metido 7 goles y ha dado 7 asistencias. Lo lógico sería pensar que en el Real Madrid esas cifras no van a ser mejores. Bueno, por el contrario... el contrario se asocia mejor con sus compañeros y hace 10 goles, nunca se sabe, pero sí que es verdad pero que también hay que hablar de los minutos, Alex. Claro, pero a priori es verdad que el Real Madrid, un poco lo que dice Javi, si Brahim viene por Hazard, es un fichaje bastante prometedor, pero si viene por Asensio, yo creo que sí, mira lo que dice Santi-Rock, perdemos un poco con el cambio. Antes de pasar a hablar de Nacho, os quería preguntar, ¿qué opináis de los nuevos dorsales del Real Madrid? El 20 para Fran García, el 7 para Vinicius Junior y el 11 para Rodrigo Góez. El 11 para Rodrigo me encanta. Sí, lo llevó en el Santos, si no recuerdo mal. Lo llevó en el Santos. Relevo dijo ayer que Rodrigo iba a esperar lo que hiciera falta para coger el 10 de Luka Modric, y al final ha cogido el 11. A mí me gusta, la verdad. Jorge Aitor, el 7 para... y Brahim va a llevar el 21. Sí. Jorge Aitor, Vinicius con el 7. Por fin, ¿no? Se le da el número 7 a un jugador que lo merece. Hemos pasado de tenerlo Mariano, Hazard. Al menos en este sentido se ha hecho bien en dárselo a un jugador que ya está contrastado en el Real Madrid. Porque desde Cristiano es un número que pesa mucho, porque al final lo han llevado ilustres del Real Madrid, como Juanito, como Raúl, como el propio Cristiano. Pues que lo lleve Vinicius, joder, siempre viene bien. De cara a la galería. Es el dorsal con más peso de la historia del Real Madrid. Se van a vender camisetas como churros. Claro. Sin duda. Jorge, ¿le pega ese 7 a Vinicius? Le pega muchísimo. O sea, es un subidón. Yo creo que para él, vamos, es lo que le faltaba. Al final es una tontería entre comillas, pero joder, el 20 es un número sin más, o sea, no sin ningún tipo de historia. Y el 7, pues fíjate los nombres que lo han llevado, Butragueño también, o sea, un elenco de futbolistas que son historia en el club, y Vinicius desde luego que es uno de los que tiene que llevarlo. Me gusta más que el 11, aunque también le pegaba, la verdad, habría estado bien. Yo pensaba que iba a llevar el 11 y que Rodrigo se iba a esperar al 10,
pero bueno, al final veremos a ver. Yo creo que el 9, por ejemplo, esta temporada sí que va a caer un poquito y que Veremos. Veremos a ver si no se lo coge José Lu. Que aunque me guste, hombre, el 9 es otra cosa, ¿no? Sí. Yo también creo que el 7 a Vinicius es un gesto del Real Madrid después de todos los episodios racistas que ha tenido que vivir el pobre chaval. No sé cómo lo interpretáis, pero vamos, darle el 7. Yo no lo veo, o sea, no me parece que sea tampoco un gesto por eso. Al final se te va Hazard y libera el 7, y se te va Asensio y libera el 11. Lo lógico es que el 7 se lo ofrezcas a algún atacante. Sí, pero el 7, teniendo en cuenta el peso que tiene el 7 en el Real Madrid... Ya, pero ¿quién iba a coger el 7? ¿Ceballos? O sea, los únicos atacantes que decían Bellingham, pero son Vinicius y Rodrigo. Y ahora Brahim, pero a Brahim no se lo vas a dar. Hombre, sería extraño. No, bueno. Si se dio a Mariano. Vamos a hablar, si queréis, de... Y encima Mariano llegaba para sustituir al mejor jugador de la historia de este club junto con Don Alfredo y Estefano. Pero bueno, vamos a hablar de Nacho, que bueno, no es oficial, pero es oficioso, como se suele decir. Bueno, básicamente confirmó ahora mismo en la 1, ¿puede ser? Sí, en la 1. En Televisión Española, sí. Bueno, en Televisión Española, que se va a quedar un año más. Va a ser el primer capitán del Real Madrid. Creo que ganan las dos partes. Sí. Y gana el Madrid. Nacho, Más que Nacho gana. Eso de ser el Claro. primer capitán. Claro, porque al final Nacho tenía una oferta del Inter que le aseguraban 3 años y encima con un salario bastante mejor que el del Real Madrid. Y tenía ofertas de Estados Unidos también. Y al final Nacho ha priorizado un poco su madridismo. Yo creo que también ha jugado un importante papel el hecho de ser primer capitán. Con la salida de Karim Benzema, yo creo que eso ha supuesto una motivación extra para Nacho. Y sí, yo tengo la sensación de que sale ganando mucho más el Real Madrid que el propio jugador. Así que yo creo que el brazalete no podría estar en mejores manos. Jorge. Hombre, yo estoy contentísimo, la verdad. Creo que era una continuidad que al principio yo veía imposible, sobre todo por cómo ha terminado la temporada, no jugando partidos que ya estaban relegados para futbolistas suplentes. O sea, ha tenido muchos altibajos esta temporada en cuanto a minutos, y al final yo creo que tuvo un buen momento en la mitad más o menos, empezó mal. Luego cuando empezó a tener minutos es cuando empezó a hablar, cuando empezó a sonar mucho sobre su futuro, y él mismo decía que bueno, que ya vería final de temporada, que él jugando estaba contento y demás, pero no sé. Yo no sé si el hecho de ser capitán ha sido, digamos, la puntilla, ¿no?, para decidir quedarse, porque la marcha de Karim Benzema pues le deja el brazalete, y quizá eso le ha podido, no sé, hacer ver que es una buena idea retirarse en el club. Nacho ha sido capitán en todas las categorías inferiores del Madrid. O sea, es que ha estado toda la vida, y claro, o sea, ser capitán, cerrar su etapa como capitán del Real Madrid es que es histórico, la verdad. Yo siempre pienso que es un jugador que tendría que tener más minutos, y es una pena que a lo largo de los años él haya tenido que ver cómo una y otra vez el club iba apostando por fichajes en su misma posición cuando él ha demostrado que tiene calidad para jugar mucho más. Hombre, a ver, toda su carrera tampoco. O sea, Ramos, Pepe, Varane. O sea, a ver, suerte no ha tenido. Bueno, toda su carrera no, pero cuando digamos ha llegado a su madurez más alta, ha venido el fichaje de Militao, luego Álava, Rüdiger el último. Claro. No sé. A ver, tiene que ser un palo. Llegaron Aitor, Álava, como bien ha dicho Jorge, Militao antes, Rüdiger, Vallejo seguía, pero claro, esta renovación de Nacho es un palo para tu querido Jesús Vallejo, ¿no? Y aunque se fuese también, o sea, Vallejo está sentenciado, llegue quien llegue, juegue quien juegue. De todas formas, a ver, que Nacho sea el primer capitán del Madrid hay que cogerlo con pinzas, porque puede ser un capitán como lo fue Marcelo, ¿no? Que al final en el campo, si se acaba quedando un Modric, vaya a ser él el capitán, porque Nacho al final es lo que estamos comentando, no va a ser titular. Y yo creo que con desmerecimiento, porque Nacho cuando ha jugado este año, si no ha sido de los mejores, pues haya estado. No sé,
Yo creo que es una putada lo que se le ha estado haciendo a Nacho en estos años, porque el chaval merece más. Al final, Sí. siempre, no es el tío, como solemos decir, que cumple, no, es que juega bien. No siempre cumple, siempre juega bien. Comenta por aquí, ahí pone 14, hay gente que pone muy por delante de toda su familia. Nacho es uno, el otro es Modric, y por eso tampoco se irá. Naiguchi también hacía referencia a que Modric parece haber renovado un año más. Ahora vamos a hablar de ello. ¿Algo más que añadir de Nacho? No, simplemente eso, que para mí renovación merecidísima. Y yo creo que la carrera de Nacho merece terminar en el Real Madrid. Veremos, porque ha renovado por un año. Seguramente en pocos meses estaremos hablando otra vez del futuro de Nacho. Sí. Pero yo creo que sería cerrar un círculo perfecto si se retirara en el Real Madrid. Hombre, si se queda ya, yo creo que es para retirarse. Si no, ya sabe. Hombre, yo creo que ha perdido su oportunidad porque el Inter le ofreció hace 3 años. Entonces, pero bueno. Terminamos aquí este análisis del fichaje de Fran, de Brahim Díaz y la renovación de nuestro querido Nacho Fernández.